Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la tercera ronda del Campeonato de Estados Unidos que se está jugando presencial a ritmo clásico. En la descripción del vídeo tenéis un poquito todos los detalles del campeonato. Tenemos varias partidas anteriores subidas al canal. Tengo pendiente, aunque esta ya pertenece a la tercera ronda que se ha jugado ayer por la noche, tengo pendiente traer una entre Leinier Domínguez y Caruana, que jugaron en la segunda ronda. Me la ha pedido Sundaba y la tengo pendiente de traer. Por otro lado, disculpad que estoy un poquito ronco, ya que en los días anteriores o en los vídeos anteriores habéis notado algunas toses y catarros, pues ahora ya está derivando y esperemos que en el final con un poquito tengo la voz quebrada, ¿no? No obstante, vamos con lo importante. Caruana con piezas blancas. Veremos la clasificación cuando terminemos con esta partida, ya que se enfrentaba al líder de momento del campeonato, John Burke. Es verdad que solo se habían jugado 2 rondas, pero no obstante, pues estaba ahí líder en dicho campeonato. Vamos a ver cómo continúa la partida tras E4, E5, caballo F3 y tras caballo C6 la partida continúa con alfil B5. Apertura española, defensa Morphy, se retira el alfil a A4 y tras jugar caballo F6, pues aquí se está tocando al peón de E4. Jugadas como enroque en corto son posibles y luego las blancas pues aprovecharían a jugar un torre E1 y atacar al caballo aprovechando que todavía pues el rey está en el centro del tablero. No obstante, Caruana decide jugar D3 y tras B5 el alfil se retira a B3 y alfil C5. Como vemos también, las piezas negras desarrollan tocando el punto de F2, donde presumiblemente las blancas van a buscar el enroque y se juega C3. Una jugada multiusos, ya que defiende casillas como D4 para que el caballo quizás pues no pueda saltar en la próxima jugada, apoya un D4 con alguna ruptura por parte de las blancas en el centro y además libera la casilla de C2 para que en caso de que se juegue caballo A5 tocando el alfil, pues este se pueda refugiar en dicha casilla. Si recordáis la variante Chigorín de la defensa de la apertura española, pues continúa con este movimiento, caballo A5 también, en algún momento y cuando este alfil no está en esta posición, pues permitir un C5 y así ganar espacio en el flanco de dama y en el centro con los peones. No obstante, volvemos a la partida en la que se juega D6. Como vemos, el alfil de casillas negras no tiene retroceso y tras estos movimientos es cuando Caruana decide clavar al caballo de F6. Se juega H6, se mantiene con la clavada bastante molesta para las piezas negras, alfil H4 y tras estas jugadas la partida continúa con alfil A7. Había habido partidas anteriores con alfil B6, en esta posición se juega alfil A7 y John Burke, si vamos a las bases de datos con Darius Sviert, disculpad que está un poquito descuadrada la imagen, pues no se juega alfil A7 y se jugó G5. Hay que recordar que John Burke en esta partida la gana y de ahí que se pusiese líder del campeonato. Y si vamos a las bases de datos, la primera partida que tenemos es la que he comentado, que tras 47 movimientos ganó John Burke con piezas negras en este mismo campeonato. Y si bajamos un poquito para abajo, pues se encuentran ya Magnus Carlsen, por aquí estaba con Dean Liren, también Wei Yi y un poquito más abajo creo que estaba Visiana, ¿no? Entre otros grandes jugadores. Por lo tanto, John Burke nuevamente pues en mismas líneas, al menos hasta esta posición, y Caruana aquí decide enrocarse en corto. Caballo A5 con la idea que habíamos comentado, alfil C2 y vamos a ver si es posible jugar este C5 o le interesa a John Burke. De momento lo que quiere es quitarse de la clavada en G5, el alfil se tiene que retirar a G3 y tras caballo H5 este alfil queda completamente clavado. Tras estos movimientos se juega 4 en la posición, también en el flanco de dama algo tienen que hacer las piezas negras, ya que el caballo de A5 como vemos está sin defender, pero primero se captura en G3. H por G3 y tras estas jugadas se retira el caballo a C6. Quizás mejor para las piezas
negras en esta posición habría sido jugar C5, ya que, como vemos, en caso de que haya cambios, el caballo está defendido por la dama y esta recaptura por parte de las negras podría ser pues bastante natural. No obstante, este movimiento no se hace, como decimos, se hace caballo C6, y aquí, en caso de que las negras jugasen alfil G4, un movimiento muy interesante, ya que está clavando al caballo de F3 y es típico en estas posiciones. Además, las blancas no tienen peón de H para expulsar a este alfil, pero no obstante sería un poquito tarde, ya que tras A por B5, como decimos, pues hay ataque sobre este caballo. El caballo no tiene muchas casillas donde retirarse y tras volver a B7, pues nuevo ataque por parte de los blancas ganando un segundo peón. Caballo C5, tras estos movimientos la línea podría continuar con esta ruptura central, cambios en la que las blancas, como vemos, cuentan ya con un gran centro, y tras retirarse el caballo E6 con doble ataque sobre el peón de E4, pues la línea podría continuar con torre A4 para defender una vez más a este peón. Si alfil por F3, dama por F3, también es válido G por F3 para mantener la defensa de este peón, pero aunque cayese por parte de las negras, dama de 1 se retira del ataque del caballo, defiende el alfil de C2, y como vemos, el rey, aparte de estar en el centro, si enroca en corto, está muy débil, sobre todo por las casillas blancas, ¿no?, que están pues bastante débiles en la posición. Todo esto no ocurre, ya que aquí Jon Burke juega caballo C6 y la partida tras estas jugadas continúa con A por B5, permite la captura en B5, pero tras estos movimientos se juega caballo A3. Algo tenían que hacer las blancas con esta torre en A1, ya que alfil por F2 sería una amenaza bastante interesante. Se está dando jaque y en la siguiente jugada, además de peón, se está ganando calidad. Una jugada para evitarlo es lo que se juega en la partida con caballo A3 o dama E2. Aunque a priori se permite dar el jaque y tras esta recaptura cae la torre de A1, las piezas blancas cuentan con caballo de 4. Tocan a un caballo en C6 que además está sin defender y no puede capturar, ya que hay mate en la siguiente jugada con la dama en F7 y aquí, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Por ejemplo, buscar un enroque en corto, pierden una nueva pieza y si contamos material, pues las piezas blancas cuentan con 2 caballos por torre y peón, ¿no? Es verdad que los peones en el flanco de rey pues están doblados y son más débiles, pero la ventaja que tienen las blancas en la posición es definitiva. Un momentito, que me están llamando. Ya estoy otra vez, disculpad, y bueno, pues las piezas blancas están en ventaja, ¿no? No obstante, como decimos, Caruana opta por caballo A3 desarrollando, toca el punto de B5 y tras estas jugadas se juega alfil A6. El tema es que este alfil es verdad que tiene fuerza en la diagonal, el alfil de A6 puede cogerlo rápidamente tocando la torre de F1, pero se ha puesto a tiro de la torre de A1, ya que está indefendida. En defensa, de momento no tiene movimientos el caballo de A3, pero alfil B3 por parte de Caruana habilita la casilla de C2 y además, como vemos, este alfil blanco también toma bastante fuerza en la posición. En F7, una vez este caballo se pueda retirar quizás a H2, dama H5, pues si no definitivo sería bastante fuerte la posición. Y si las piezas negras, como veremos a continuación, un poquito más adelante enrocan, pues con la dama en H5 se toca el punto de H6, el caballo puede volver vía G4 y realmente las piezas negras están en problemas. Vamos a ver cómo continúa la partida tras estos movimientos, ya que aquí Jon Burke decide jugar caballo E7, trayendo de alguna manera un poquito a la defensa a su caballo, y aquí viene la ruptura central con D4. Se libera la casilla, el alfil puede capturar en la siguiente jugada con un B4 quizás
a la torre y ganar la calidad, de momento e por d4 se decide recapturar con el caballo para liberar esta casilla, también muy interesante como vamos a ver para la dama en f3. Además adelanto que también defendería la casilla de f2 y tras estos movimientos es cuando se juega b4. Hay ataque sobre la torre de f1, caballo c4 para resolverlo y además este alfil está tocado y las negras están perdiendo la pareja de alfiles. Además de que está muy lejos de lo que es la defensa de su rey, pues además este alfil se puede convertir pues, en un gran aliado para las piezas blancas, ya que las casillas blancas, pues como decíamos, están bastante débiles en el flanco de rey. Tras estos movimientos decide entregar la pareja de alfiles John Burke y es que no tiene muchos más movimientos. En b5 no se puede ya que el caballo capturaría y si intentamos salvar el alfil viene caballo a5 con nuevo ataque sobre este alfil. Alfil c8 por un lado sería catastrófico ya que tras caballo c6 se ataca a la dama por 2 veces a este alfil y aunque hay un primer caballo para evitarlo, las blancas cuentan con un segundo. La dama se salva, por ejemplo, a f6, pero en esta posición pues ya están ganando las piezas blancas, ¿no? Y en caso de no retirar el alfil a c8 y tras caballo a5 se puede jugar, es verdad, alfil por e4, pero tras estos movimientos dama e2 para atacarlo y si d5 defendiendo al alfil, ya este alfil no tiene defensa sobre la posición en c6, por lo tanto nuevamente los caballos pues podrían ser bastante definitivos en c6, ¿no? Es por eso... Uy, un segundito, menos mal. Es por eso que en esta posición y tras jugar caballo c4 por parte de Caruana, evitando la captura en f1 y también pues evitando la captura por parte del peón en a3, la partida continúa con alfil por c4 y tras jugarse alfil por c4 se juega enroque en corto. Como decimos, pues ya la dama tiene habilitada varias posibilidades para entrar en vía f7, se juega enroque en corto y como vemos este peón además pues queda clavado de momento. Tras estos movimientos Caruana no opta por habilitar su dama y llevarla por ejemplo a h5 y simplemente captura un peón que aunque como vemos están doblando peones pues de alguna manera no le importa, ¿no? Tiene una posición, como vamos a ver en las próximas jugadas, pues prácticamente ganada y aquí por ver una línea muy bonita las blancas podrían tener esta opción, torre por a7 con sacrificio de calidad y el tema es que tras esta recaptura el alfil ya no existe y no está tocando a este caballo. Se podría continuar con dama h5 tocando o entrando en h6 por parte de las blancas y si aquí por ejemplo se juega rey g7 las blancas pueden jugar en esta posición alfil por f7. Primero se elimina al peón, como vemos no se puede capturar con la torre, tampoco con el rey porque la dama lo defiende y si se captura con la torre pues viene un doble en esta posición que es definitivo y si no se decide capturar en esta posición el alfil, pues realmente también tienen prácticamente posibilidades de meter el caballo en e6, ¿no? Para dar este doble. Habría que retirar la dama c8 y las piezas blancas están prácticamente muy superiores. No obstante, Caruana decide ir piano más tranquilo. Tras c por b4 se juega d5, limitando, restringiendo la diagonal a este alfil, pero realmente se está entregando un peón, ya que tras esta jugada lo que intenta John Burke es haber liberado la casilla de d6 para activar la dama. La trae al centro del tablero, toca en b4 y aunque permite que Caruana juegue caballo b5 tocando a la dama y al alfil, se juega dama por b4. Recupera el peón. Si ahora las blancas que tienen doble ataque sobre el punto de a7, la dama capturaría como recompensa o de intercambio pues este alfil de c4. No obstante, Caruana lo tiene todo controlado, juega b3 primero defendiendo el alfil, el caballo sigue atacando junto con la torre 2 veces el punto de a7, también el peón de c7 está atacado y la partida continúa con dama c5. Defiende 2 veces en a7, también el punto de c7 y como vamos a ver ahora John Burke de milagro va salvando prácticamente cada jugada.
Además, la dama tras venir a C5, como vemos, pues con cierta intención también el punto de F2 podría ser débil, de momento está defendido, y tras dama F3, pues se activa la dama en una posición. También quizás podría haber venido a H5, como decíamos, pero aquí prefiere tener la caruana para mantener esta defensa sobre el punto de F2, ya que alfil y dama pues están controlándolo y esta torre se puede activar en las próximas jugadas. De momento se juega rey G7 para retirarse de la clavada que puede tener este peón de F7. Hay que ver que también en algún momento se podría jugar un D6, que aunque de momento F7 está defendido, podría ser bastante peligroso. Y tras estas jugadas, caruana juega torre A6. Con la intención de doblar torres, también con control sobre la sexta fila, F6 evita que el alfil, o en caso de que se juegue un D6, pues el alfil tiene control sobre nada, ya que el peón se ha retirado a F6, y tras estos movimientos viene el doblaje de torres. Hay triple ataque sobre el alfil de A7, de momento defendido por 2 piezas, y caballo C8 lo defiende una tercera vez. El tema es que tras estos movimientos Jon Burke prácticamente no se puede ni mover, y aquí Caruana podría haber jugado D6 funcionando perfectamente, ya que tras caballo C8, como vemos, las torres, lo pongo en rojo, no están conectadas, y tras jugarse D6 la dama podría capturar en A8, o al menos sería otra amenaza. No obstante, Caruana, con este movimiento, Jon Burke decide abandonar, y es simplemente rey H2. Una jugada muy tranquila en la que incluso en esta posición pues se puede permitir el lujo de retirar el rey, retirarlo de esta diagonal, pues que estaría un poquito en peligro el alfil, el rey, pero no tiene prisa, ¿no? Por ver una línea antes a este movimiento, si se juega D6 como comentábamos, la torre está tocada. Si se retira, que podría ser el caso, pues caería el alfil, pero ¿qué pueden hacer? La mejor continuación aquí en la posición es capturar en F2, entregar el alfil por un peón, se está dando un jaque, y tras estos cambios pues las blancas ya cuentan con pieza de más. Pueden venir más cambios en A6, también capturar algún peón, y todo esto incluso beneficiaría a las piezas blancas que, como decimos, pues tendrían en esta línea alfil y mismos peones, ¿no? Alfil de más. No obstante, pues con un movimiento muy bonito decide abandonar Jon Burke, y vamos a ver la clasificación rápidamente, ya que Caruana, aunque hay varios jugadores con la misma puntuación, pues está ya en puestos de cabeza. El primero, Wesley So, con los mismos puntos. Tengo pendiente de traer alguna partida más, entre ellas, como decía, la partida entre Leinier Domínguez, que estáis por supuesto con 1,5 puntos, que jugó con Caruana en la segunda ronda y me la había pedido Sun Sundaba, y resto de jugadores, como podéis ver a continuación en la tabla. Disculpad una vez más por la voz, y vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.